Hola, bienvenidos, queridos amigos. Hace unos capítulos atrás vimos la dimensión geométrica de la Sura Al-Ikhlas al ser proyectada sobre la estrella de 8, es decir, sobre una figura poligonal. En esta ocasión veremos la dimensión geométrica de dicha sura, esta vez proyectada sobre un poliedro, específicamente el dodecaedro rómbico. Pero antes de entrar en el tema, es necesario ver cuál es el significado esotérico del dodecaedro rómbico. La forma poliédrica por excelencia en el Islam es el cubo. Evidentemente, la Kaaba es el punto hacia el cual todos los musulmanes se vuelven en sus oraciones. Veamos lo siguiente. Aquí tenemos la figura de un cubo y al cubo podemos transformarlo en otro poliedro. Entendiendo por poliedro, obviamente, vale la aclaración, es una figura tridimensional compuesta por caras planas. En este caso son caras regulares, es decir, que todas son iguales. En el caso del cubo es un poliedro perfecto, dado que sus caras son cuadrados, no son rectángulos ni figuras semirregulares, sino que es una figura perfecta compuesta por 6 cuadrados, la conjunción en el espacio tridimensional de 6 cuadrados, 6 lados cuadrados. Bien, si nosotros practicásemos sobre este cubo una serie de cortes geométricos hacia el interior, esto vendría a ser el interior de la Kaaba, el interior del cubo que se manifiesta hacia el exterior, obtendríamos estas figuras, estas pirámides de base cuadrada y lados triangulares, los cuales podemos revertirlos, darlos vuelta, orientarlos hacia el exterior, lo cual sería la manifestación del interior de un cubo, y obtendríamos la figura poliédrica que les comentaba, que es el dodecaedro rómbico. Hace años atrás fabriqué este dodecaedro rómbico en mármol botticino. Como pueden ver, es justamente un dodecaedro rómbico, el cual presenta distintos perfiles según se lo vaya orientando. Bien, se trata justamente de encontrar el simbolismo de la Sura Al-Ikhlas en este dodecaedro rómbico. Esta es una figura geométrica muy especial, dado que si tomásemos un grupo de esferas, un montón de esferas, y las comprimiésemos de manera homogénea hasta reducir a la nada los espacios entre una esfera y otra, lo que obtendríamos serían precisamente poliedros, dodecaedros rómbicos. Esas esferas se convertirían en dodecaedros rómbicos. Por tanto, el dodecaedro rómbico puede llenar el espacio completamente sin dejar ningún tipo de intersticios. Lo podemos encontrar en la naturaleza. Uno de los ejemplos que podemos hallar está en el panal de las abejas. El dodecaedro rómbico, uno dice, bueno, el panal es hexagonal. Sí, visto como una sección, como si cortásemos, ¿sí?, el panal, vamos a ver hexágonos. Pero en la realidad son dodecaedros rómbicos ubicados así y alargados en esta dirección.
puestos uno al lado del otro, formando estas celdas. Pero básicamente son dodecaedros rómbicos alargados. La sabiduría de las abejas. También lo encontramos en su forma perfecta, tal cual como lo es en la forma geométrica, en el diamante. También lo podemos hallar en el hierro, en la cristalización del hierro y en algunos minerales, entre los cuales destaca el granate. El granate posee hierro. Precisamente, por ejemplo, este Nitasbi está hecho de granate, que son cristales dodecaédricos en su forma primitiva. Fueron convertidos en esferas, pero originalmente eran dodecaedros. Así entonces, los elementos del dodecaedro rómbico son los siguientes. Contamos con 14 vértices, 24 aristas, 14 radios de cada vértice hasta el centro del dodecaedro, lo cual completa 52 elementos. Pero podemos hacer algo más, y es anidar un dodecaedro dentro del otro, es decir, poner un dodecaedro más interno dentro del que ya tenemos. Entonces, a estos 52 elementos se le añadirían otros 14 elementos, dado que los radios ahora ya no unen en el centro, sino que unen en cada uno de los vértices del dodecaedro interior. Entonces tendríamos los 52 existentes más 14, que son los 14 vértices del dodecaedro interior, lo cual nos da un total de 66 elementos. Y este es un número, por supuesto, por demás notable, dado que en valor Abjad, el valor 66 corresponde a la palabra Allah. Y 66 es el número de letras que componen a la Sura al-Ikhlas. Entonces, lo que debemos hacer es colocar el valor de una letra en cada uno de los elementos. Entonces, lo que debemos hacer es colocar cada letra en cada uno de los elementos. Así distribuimos letras en el vértice, una letra en cada vértice, una letra para cada arista, una letra para cada radio, y el restante de las letras, las 14 letras que restan, en el dodecaedro interno. Y de esta manera logramos completar la Sura al-Ikhlas distribuyendo todos sus caracteres compositivos en un pattern geométrico. Pero esto puede proyectarse aún más hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro podemos crear un dodecaedro rómbico interno al interno, es decir, un tercer dodecaedro, en donde las letras del segundo dodecaedro interno, del dodecaedro interno que acabamos de modelar, dan pie a continuar completando la frase de la Sura al-Ikhlas, hasta llegar a completar en el tercer dodecaedro. Y así podríamos seguir hasta un cuarto, un quinto, de una manera indefinida, infinita, tanto hacia adentro y hacia afuera. ¿Y qué es lo que quedaría? Quedaría que la Sura al-Ikhlas se ha ido eslabonando una dentro de otra y hacia afuera también. Hacemos una sílsila, una cadena de suras al-Ikhlas. Y esto tiene aún más dimensiones, dado que, como el dodecaedro rómbico puede ponerse uno al lado del otro
y llenar completamente el espacio serían el tejido de suras al-Ikhlas que llenarían el espacio tridimensional, porque al estar contiguas unas con otras, irían compartiendo también en el espacio tridimensional de la continuidad de unas con otras, cada una de las letras que cada uno de estos dodecaedros rómbicos posee. Para expresarlo de una manera más asequible, podríamos representarlo con hexágonos, ¿sí? Un mallado de hexágonos, que es una de las proyecciones, ¿sí?, del dodecaedro rómbico. Ya vimos eso, la forma hexagonal. Entonces vamos a sugerir que ese dodecaedro rómbico crece en uno mayor, que sería el segundo dodecaedro rómbico hacia afuera, con el cual enlaza y va generando el fraseo completo de la primera sura. Entonces lo vamos a representar a cada uno de esos hexágonos, se le añade un círculo. Y un círculo dentro de otro comienza a diseñar un pattern. Ustedes imaginen que esto también está ocurriendo en el espacio tridimensional, que aquí no estoy en condiciones de representar, pero sí se lo pueden imaginar o pueden concebir, al menos que esta posibilidad existe. Queda este diagrama y a su vez lo podemos hacer crecer hacia afuera otra vez más. Yo simplemente voy agregando círculos sin elegir específicamente un diámetro, es meramente representativo, nada más que eso, persigue un fin de mostrar la posibilidad, el pattern, que cómo va creciendo. Y aquí está el círculo, el tercer círculo, segundo círculo, alrededor del hexágono original, y nuevamente forma un pattern aún más elaborado. Y sobre este podemos hacer otro círculo que empieza a crear un mallado que se asemeja notablemente a los mosaicos islámicos. Esta es la manera que yo encuentro en que se me ha presentado de entender a la sura al-Ikhlas, que no es solamente una sura aislada, no debe entenderse como algo que solamente es uno y único, sino que forma todo un mallado infinito con toda la realidad. Como única representa a Allahu Ahad, Hu Allahu Ahad. Y como inmanente a todo y trascendente a todo, como el atributo As-Samad, está este mallado tridimensional, poliédrico, que encuentro afín a lo que se intenta representar. Espero que estos videos les resulten de la mayor utilidad, que sean al menos del interés de aquellos que lo necesitan. Y a partir del próximo capítulo, si Dios quiere, comenzaremos con el tema más importante que me interesa exponer, que es la Cábala árabe. Gracias por venir y nos vemos, si Dios quiere, en el próximo capítulo.